Job vivió un día que cambió su vida por completo. Perdió toda su riqueza, sus hijos fallecieron y su salud se deterioró. ¿Puedes imaginar algo peor? Lo más sorprendente de esta historia es que en lugar de enojarse con Dios, Job se postró y lo adoró. Parece increíble, ¿verdad? Pero esta historia no es solo un relato antiguo, encierra un mensaje poderoso que puede transformar la forma en que enfrentamos las dificultades de la vida. ¿Te gustaría descubrirlo? Acompáñanos mientras desvelamos juntos el secreto de Job, un aprendizaje valioso para creyentes y no creyentes por igual. Al final, prometo que verás los desafíos de tu vida desde una nueva perspectiva. ¿Quién era Job? Según la Biblia, Job era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y que evitaba el mal. Era una persona respetada y admirada, pero también poseía una inmensa fortuna. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de sirvientes. En términos actuales, sería como un millonario. Además de ser rico, Job tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que se llevaban muy bien y disfrutaban celebrando juntos. Job era un padre ejemplar y devoto. Después de cada reunión familiar, oraba por sus hijos para asegurarse de que no hubieran pecado sin darse cuenta. Esto muestra su preocupación no solo por el bienestar material de su familia, sino también por su vida espiritual. Con todas estas bendiciones, la vida de Job parecía perfecta. Riqueza, una familia feliz, el respeto de los demás y, sobre todo, una relación cercana con Dios. Parecía que nada podía salir mal. Sin embargo, la vida de Job estaba a punto de dar un giro inesperado. En un encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos también apareció Satanás. Este evento solemne, donde los siervos de Dios se reunían para rendir cuentas, se tornó en una atmósfera de desafío con la presencia de Satanás. Dios, conocedor de las intenciones de Satanás, le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió con indiferencia: de recorrer la tierra y andar por ella. Era una declaración de su constante búsqueda de oportunidades para destruir y poner a prueba la fe de los hombres. Entonces el Señor mencionó a Job: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, que teme a Dios y evita el mal. Satanás, astutamente, puso en duda la sinceridad de la devoción de Job. ¿Acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Lo has protegido y bendecido en todo lo que tiene, pero si le quitas sus bienes, verás cómo te maldice. El Señor, confiando plenamente en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, aunque con un límite claro: no podía tocar su salud. Así, Satanás salió decidido a demostrar su punto. En un solo día, Job enfrentó una serie de enigmas. Mientras estaba en casa, quizá reflexionando sobre su vida y su devoción a Dios, comenzó a recibir noticias devastadoras. Un mensajero llegó hasta Job con el rostro pálido y tembloroso, revelando la gravedad de su mensaje. Los bueyes estaban arando y las asnas pastando cuando los sabeos atacaron, se llevaron los animales y mataron a los sirvientes con la espada. Solo yo escapé para traerte esta noticia, anunció. Antes de que Job pudiera asimilar esta tragedia, otro mensajero entró apresurado. Un fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los sirvientes. Yo soy el único sobreviviente que puede contártelo. El alcance de la devastación parecía insoportable, pero las noticias no se detuvieron. Un tercer mensajero irrumpió, jadeando y con el terror reflejado en su rostro. 3 grupos de caldeos atacaron y se llevaron los camellos, matando a los sirvientes. Yo fui el único que escapó para darte la noticia. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Finalmente, un cuarto mensajero llegó con el rostro desfigurado por el dolor. Tus hijos e hijas estaban reunidos en la casa del mayor cuando un fuerte viento del desierto golpeó las esquinas, derrumbando la casa. Todos murieron, solo yo sobreviví para contártelo. En cuestión de momentos Job perdió todo: su riqueza, sus sirvientes y lo más valioso, sus hijos. El dolor que sintió era inimaginable, un sufrimiento que ningún padre debería enfrentar. Sin embargo, su reacción fue extraordinaria. Job se levantó, rasgó su ropa en señal de duelo, se afeitó la cabeza y se postró en adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de las pérdidas y el inmenso dolor, Job no pecó ni culpó a Dios. Reconoció que todo lo que tenía era un don divino y que incluso en la pérdida debía alabar al Creador. En otro encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron nuevamente ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. A pesar de haber demostrado su fidelidad, Satanás no estaba convencido de la integridad de Job. ¿De dónde vienes?, preguntó Dios. Satanás respondió con indiferencia: de recorrer la tierra y andar por ella. El Señor reiteró: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Mantiene su integridad a pesar de que me incitaste a perjudicarlo sin motivo. Satanás, no dispuesto a ceder, argumentó: piel por piel, todo lo que un hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano.
toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice. Con plena confianza en Job, Dios permitió que Satanás lo afligiera físicamente, pero con una condición: no podía quitarle la vida. Satanás partió decidido a infligir el máximo dolor. Job fue golpeado con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas heridas eran tan intensas que se sentó en cenizas, usando un trozo de cerámica para rascarse y aliviar su sufrimiento. Su transformación de un hombre saludable y respetado a alguien físicamente deteriorado y abatido era desgarradora. En medio de este dolor, su esposa, también consumida por la desesperación, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Para ella, la muerte parecía la única liberación de tanto sufrimiento. Sin embargo, Job, incluso en su aflicción, respondió con sabiduría: «Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo?». Job entendía que su fe no dependía de las circunstancias, sino de su confianza inquebrantable en Dios. A pesar de la pérdida de sus hijos, sus bienes y su salud, Job no pecó ni maldijo a Dios. Su integridad y fe permanecieron firmes, demostrando que su relación con Dios no estaba condicionada por sus bendiciones, sino cimentada en una devoción genuina. Job entendía que la fe genuina no depende de vivir momentos fáciles, sino de mantenerse firme incluso en las situaciones más difíciles. Cuando las desgracias que habían caído sobre Job se conocieron, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Eran amigos de mucho tiempo, hombres sabios y con experiencia, cada uno viajando desde tierras lejanas para acompañar a Job en su momento de mayor sufrimiento. Elifaz de Temán era conocido por sus consejos reflexivos y bien pensados. Bildad de Suaj tenía fama de ser directo y contundente en sus palabras. Zofar de Namat era el más impulsivo, conocido por su franqueza. Estos amigos no eran conocidos comunes, sino personas que realmente se preocupaban por Job y emprendieron un largo viaje para estar con él. Al acercarse a su casa, lo que encontraron los dejó impactados. Job, cubierto de llagas y sentado entre cenizas, estaba irreconocible. Conmovidos por su estado, rasgaron sus ropas como señal de duelo y se echaron polvo en la cabeza como muestra de tristeza y solidaridad. Sin decir palabra alguna, se sentaron junto a Job durante 7 días y 7 noches en completo silencio. El silencio no era indiferencia, sino una manera de respetar el dolor de Job, mostrando que a veces no hay palabras adecuadas para consolar. En lugar de intentar minimizar o explicar lo ocurrido, los amigos entendieron que su presencia era suficiente para acompañarlo. Después de 7 días y noches de silencio, Job rompió el silencio con un grito lleno de desesperación. Maldijo el día en que nació, deseando no haber venido al mundo. Dijo: «Que desaparezca el día de mi nacimiento y la noche en que se dijo ha nacido un niño». El dolor de Job era tan profundo que prefería no haber existido antes que soportar un sufrimiento tan extremo. Job continuó lamentando su vida y expresó su deseo de que aquella noche hubiera sido oscura, sin alegría alguna. Lamentó no haber muerto al nacer, creyendo que habría encontrado paz en la muerte, lejos del tormento que ahora lo abrumaba. Sus amigos, Elifaz y Zofar, se sintieron obligados a responder. Cada uno, por turno, compartió largos discursos para tratar de comprender y explicar el sufrimiento de Job según sus propias creencias. Elifaz, el primero en hablar, recordó cómo Job había sido un apoyo para otros en momentos difíciles y sugirió que ahora era su turno de ser fortalecido. Según Elifaz, el sufrimiento era una consecuencia del pecado y Dios lo usaba para corregir a quienes amaba. Relató una visión donde un espíritu le reveló que ningún ser humano es puro ante Dios, y animó a Job a aceptar esta corrección como una lección de Dios. Aseguró que si Job buscaba a Dios con sinceridad, sería restaurado y bendecido nuevamente. Bildad, más directo, insinuó que los hijos de Job habían muerto por sus propios pecados y que Job estaba sufriendo como resultado indirecto de sus faltas. Bildad insistió en que si Job era puro y honesto, Dios restauraría su fortuna, pues creía que Dios es justo y siempre castiga a los malvados. Zofar, el más impulsivo, acusó a Job de hablar con soberbia y afirmó que Dios lo estaba castigando menos de lo que merecía. Sugirió que Job tenía pecados ocultos que justificaban su sufrimiento. Zofar instó a Job a arrepentirse y acercarse a Dios con un corazón puro, prometiendo que si lo hacía, tendría un futuro brillante y lleno de restauración. Job escuchó a sus amigos, pero sus palabras no lo consolaron. Les expresó su decepción y criticó la falta de empatía en sus respuestas. Job defendió su inocencia, rechazando la idea de que su sufrimiento fuera un castigo divino por sus acciones. Se lamentó de que los malvados a menudo prosperan mientras los justos sufren, y cuestionó por qué Dios permitía que sucedieran cosas así. Job también expresó su deseo de hablar directamente con Dios para comprender las razones de su sufrimiento.
Aunque estaba profundamente angustiado, Job seguía confiando en la sabiduría y justicia de Dios, aunque no podía entender su propósito en ese momento. Job lamentó que sus amigos fueran pésimos consoladores, ya que en lugar de apoyarlo, lo trataron con dureza e insensibilidad mientras él intentaba defender su inocencia. Bildad insistió en que los malvados siempre sufren y terminan siendo destruidos, sugiriendo que Job pertenecía a esta categoría. De manera vívida, describió los terribles destinos que esperan a quienes practican el mal, indicando que Job debía reconsiderar su situación. Sostuvo firmemente que Dios es justo, por lo que el sufrimiento de Job debía ser una consecuencia natural de alguna falta. Job respondió que sus amigos lo trataban injustamente, con palabras llenas de insensibilidad, mientras describía la magnitud de su dolor. Su sensación de abandono era tanto por parte de ellos como de Dios. A pesar de todo, Job declaró con profunda fe: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra», reafirmando su confianza en la justicia divina. Zophar, por su parte, trazó un panorama sombrío del destino de los malvados, sugiriendo que Job enfrentaba un futuro similar. Implicó que su sufrimiento actual reflejaba impiedad. Con dureza, Zophar le instó a aceptar su culpa y arrepentirse para ser restaurado. Pero Job cuestionó esta visión argumentando que no siempre los impíos sufren en la tierra. Observó que muchos malhechores llevan vidas largas y prósperas, desafiando las simplificaciones de sus amigos. Destacó que la justicia divina no siempre se manifiesta en esta vida, por lo que el sufrimiento humano no puede explicarse tan fácilmente. Elifaz acusó a Job de cometer diversos pecados, como oprimir a los pobres y ser indiferente hacia los necesitados. Lo exhortó a reconciliarse con Dios, asegurándole que si lo hacía sería restaurado y bendecido nuevamente. Sin embargo, Job expresó su deseo de presentar su caso directamente ante Dios, confiando en que sería justificado. Cuestionó la justicia divina en la distribución del sufrimiento, señalando que muchos malvados viven impunes, mientras los justos enfrentan pruebas, lo que aumentaba su frustración al no poder comprender los caminos de Dios. Aún así, mantuvo su confianza en su propia integridad y en la justicia divina. Bildad reafirmó la pureza y la santidad de Dios, argumentando que ningún ser humano puede ser considerado justo o puro ante él. Esto se debe a la enorme diferencia entre la perfección divina y la imperfección humana. Aunque breve, su respuesta enfatizó esta disparidad. Job respondió describiendo la grandeza y el misterio de Dios con una elocuencia impresionante, reconociendo su poder y majestad, pero cuestionando cómo estos atributos divinos se relacionaban con su sufrimiento personal. Job reiteró su inocencia con vigor, enumerando sus actos de justicia y su compromiso con la rectitud. Insistió en que no había cometido ningún pecado que justificara su dolor. Mientras Job y sus 3 amigos discutían, un joven llamado Eliú, hijo de Baraquel el Busita, observaba en silencio. Aunque había guardado silencio por respeto a la edad y experiencia de los demás, finalmente decidió intervenir. Al notar que sus argumentos no aportaban resolución, Eliú expresó su indignación tanto hacia Job, por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como hacia sus amigos, por no refutar adecuadamente a Job y aún así condenarlo. Eliú comenzó reconociendo la importancia de la edad y la experiencia, pero destacó que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no necesariamente de los mayores. Explicó que había esperado pacientemente a que los otros hablaran, pero ahora se sentía obligado a compartir sus pensamientos. Argumentó que Dios es justo y que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina e instrucción divina, desafiando la idea de que Job sufría porque era impío. Eliú sugirió que el dolor puede servir como una advertencia y una herramienta para acercar a las personas a Dios, recordándoles su grandeza y justicia. Eliú insistió en que Dios nunca actúa de forma injusta y que siempre hay un propósito más grande detrás de sus acciones, aunque no siempre sea evidente para los humanos. Instó a Job a concentrarse en aprender y crecer a partir de su sufrimiento en lugar de cuestionar la justicia divina. Destacó la importancia de la humildad ante Dios, quien gobierna con poder y rectitud, y exhortó a Job a aceptar el sufrimiento como una oportunidad de purificación y desarrollo espiritual. Al concluir su discurso, Eliú hizo un llamado apasionado a Job y a sus amigos para que reflexionaran sobre la grandeza y la sabiduría de Dios, recordándoles que el sufrimiento puede tener un propósito más elevado, muchas veces incomprensible para los humanos. Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino, una manifestación que mostró su poder y majestuosidad, marcando un punto crucial en la narrativa. Sin dar respuestas directas a las preguntas de Job, Dios lo desafió a reflexionar sobre la grandeza y la complejidad del universo que él había creado. Le preguntó: «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento?», y lo invitó a prepararse como un hombre para responder a sus interrogantes.
Dios comenzó planteando preguntas sobre la creación del mundo. ¿Dónde estabas cuando lancé los cimientos de la tierra? Dime si sabes tanto. Continuó cuestionando quién había determinado sus medidas, extendido el cordel para medirla, colocado sus fundamentos o la piedra angular de la tierra. Dios resaltó la vastedad y el misterio de la creación, algo completamente fuera del alcance de la comprensión humana. Desafió a Job con preguntas sobre los misterios de la naturaleza. ¿Has dado órdenes a la mañana o mostrado al alba su lugar? Preguntó si Job había descendido a las profundidades del mar, explorado las recesiones más profundas o conocido los tesoros de la nieve. También lo interrogó sobre si entendía las órdenes de las constelaciones o si podía controlar los cielos y la lluvia. Además, Dios habló sobre los animales, describiendo cómo él satisface el hambre de los leones y sus crías, resaltando la libertad del íbice y el asno salvaje, criaturas que viven bajo el cuidado divino, no bajo el dominio humano. Dios mencionó al avestruz, que abandona sus huevos en la tierra, y al caballo cuya fuerza y valentía lo hacen imparable en la batalla. Cada criatura, con sus características únicas, era un testimonio de la sabiduría creativa de Dios. La serie de preguntas divinas mostró a Job la pequeñez de su conocimiento en comparación con la inmensidad del universo y la profundidad de los propósitos de Dios. Entonces Dios desafió a Job a comprender y controlar a criaturas imponentes como Behemoth y Leviatán. Behemoth, una criatura gigantesca y poderosa, representaba la fuerza de la creación, mientras que Leviatán, con su ferocidad y dominio indomable, simbolizaba aspectos de la creación completamente fuera del alcance humano. Tras este majestuoso discurso, Job quedó profundamente impactado por la revelación de la grandeza y sabiduría de Dios. En Job 42:1-6, Job respondió al Señor con humildad y una comprensión más profunda de su naturaleza. Reconoció la omnipotencia divina diciendo, sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Job admitió que había hablado sin entender, diciendo, he hablado de cosas que no comprendía. Recordó las palabras de Dios, escucha ahora y yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Este llamado de Dios para escuchar y aprender transformó profundamente a Job, quien había intentado explicar su sufrimiento desde una perspectiva limitada. Pero ahora se colocaba en una posición de aprendiz, dispuesto a recibir la sabiduría divina. En un momento de revelación y arrepentimiento, Job declaró, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta afirmación representaba un cambio de un conocimiento intelectual de Dios a una experiencia personal y directa con Él. A través de su sufrimiento y del discurso de Dios, Job alcanzó una comprensión más íntima y profunda de la naturaleza divina. Finalmente, Job expresó su arrepentimiento. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este acto reflejaba su total humildad y contrición, utilizando símbolos culturales de luto y arrepentimiento para indicar su sincera disposición a someterse a Dios. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Job, quien, a pesar de su intenso sufrimiento y cuestionamientos, llegó a una fe más profunda y un entendimiento renovado de la justicia y los planes divinos. Job percibió que, aunque no podía comprender todos los aspectos del plan de Dios, podía confiar plenamente en su sabiduría y propósito. Después de la respuesta de Job, Dios se dirigió a Elifaz el temanita, reprendiendo a él y a los otros dos amigos de Job, Bildad y Zofar, por no haber hablado con rectitud acerca de Dios, a diferencia de Job, quien aunque cuestionó y expresó su dolor, mantuvo su integridad en su relación con él. Dios dijo a Elifaz, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es correcto, como mi siervo Job. Esta reprensión subrayó que incluso en medio del sufrimiento y la confusión, la sinceridad y la búsqueda honesta de Job eran preferibles a las acusaciones infundadas y suposiciones erróneas de sus amigos. Para redimirse, Dios les ordenó ofrecer sacrificios. Tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque a él aceptaré para que no os trate según vuestra insensatez. Elifaz, Bildad y Zofar obedecieron, haciendo lo que el Señor les había indicado, y Job oró por ellos. Este acto de intercesión fue aceptado por Dios, mostrando la importancia del perdón y la reconciliación. A pesar de las acusaciones injustas que recibió de sus amigos, Job demostró un corazón generoso y dispuesto a perdonar. Tras este acto de reconciliación, Dios restauró la suerte de Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. Esta restauración no solo subrayó la justicia divina, sino también la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él.
La fortuna de Job fue restaurada abundantemente. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo conocían previamente acudieron a él, lo consolaron y lo confortaron por todo el mal que el Señor le había permitido sufrir. Cada uno le trajo un regalo, un pedazo de plata y un anillo de oro, honrando a Job y celebrando su restauración. Job fue bendecido con una gran riqueza, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, Dios le dio nuevamente hijos e hijas, 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job eran conocidas por su gran belleza, y les dio los nombres de Yemima, Kesia y Keren Hapuk. A diferencia de las costumbres de la época, Job otorgó herencia a sus hijas junto con sus hijos, mostrando un espíritu de igualdad y generosidad. La vida de Job fue larga y llena de bendiciones, viviendo más de 140 años tras su restauración. Viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación, Job murió de edad avanzada, habiendo vivido una vida plena y bendecida, marcada por su fe, resiliencia y una profunda confianza en Dios, incluso en medio de las adversidades más intensas. Aquí está el secreto de Job. La verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios, incluso en medio de las tormentas. Es reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Cuando pasemos por dificultades podemos recordar a Job y su viaje. Podemos buscar a Dios con nuestras dudas y dolores, confiando en que Él nos guiará a través de las adversidades. Así, la próxima vez que enfrentes un desafío o una pérdida, recuerda a Job. Su fe inquebrantable, su búsqueda de entendimiento y la respuesta que encontró en Dios. Sabe que, al igual que Job, tú también puedes encontrar fuerza y esperanza en tu fe. Dios está contigo en todas las situaciones y tiene un propósito mayor para tu vida, incluso cuando no podemos ver todo el cuadro. Este es el poderoso mensaje de la historia de Job, un recordatorio de que nuestra fe puede sostenernos a través de cualquier tormenta. El secreto de Job revela una verdad profunda y a menudo contraria a la intuición. Las pruebas, por más dolorosas e incomprensibles que sean, pueden ser el camino hacia un conocimiento más profundo e íntimo de Dios. Esta revelación desafía nuestra tendencia natural de ver el sufrimiento solo como algo que hay que evitar o superar rápidamente. En lugar de eso, nos invita a considerar cómo las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación personal. La experiencia de Job ilustra vividamente este principio. Al principio de su prueba, Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero su comprensión de Dios estaba limitada por sus experiencias y el entendimiento convencional de su época. A través del doloroso proceso de pérdida, sufrimiento y cuestionamiento, Job fue llevado a un encuentro directo con Dios, que trascendió todo lo que conocía hasta entonces. Es importante señalar que Job no recibió respuestas directas a todas sus preguntas, ni Dios le explicó el porqué de su sufrimiento o justificó cada evento. En lugar de eso, Job recibió algo mucho mayor y más valioso, una revelación directa de la presencia y el carácter de Dios. Esta experiencia cambió completamente su perspectiva. Ya no era la víctima de circunstancias inexplicables, sino un hombre que había visto la gloria de Dios y comprendido, aunque solo parcialmente, la vastedad de su sabiduría y poder. Esta transformación es el núcleo del secreto que todo creyente debe comprender y abrazar. Las dificultades de la vida no son solo obstáculos a superar o cargas a soportar, son oportunidades potenciales para un encuentro más profundo y transformador con Dios. Cuando enfrentamos pruebas, grandes o pequeñas, tenemos la oportunidad de buscar a Dios de una manera más intensa y sincera. Es en estos momentos de vulnerabilidad y necesidad cuando muchas veces estamos más abiertos a escuchar y experimentar a Dios de maneras nuevas y profundas. La transformación de Job nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual a menudo ocurre no en los momentos de comodidad y facilidad, sino en las profundidades de las luchas y desafíos. Es cuando somos llevados más allá de nuestras propias fuerzas y entendimientos que podemos experimentar la realidad de un Dios que es más grande que nuestras circunstancias y más profundo que nuestros cuestionamientos. Después de su encuentro transformador con Dios, y la revelación profunda que cambió su perspectiva. La historia de Job llega a una conclusión sorprendente y educativa. El Señor bendijo el final de la vida de Job más que el principio, como se menciona en Job 42. Esta restauración de Job a menudo se malinterpreta como una simple recompensa por su fidelidad o como una compensación feliz por todo su sufrimiento. Sin embargo, una lectura más atenta revela una verdad más profunda y significativa. La restauración de Job no es solo un premio material. Aunque el texto menciona que Job
recibió el doble de todo lo que había perdido, incluyendo nuevos hijos e hijas, viviendo para ver varias generaciones de sus descendientes y muriendo viejo y pleno de días. El aspecto más importante de su restauración es que esto ocurre después de una transformación profunda en su vida. No se trata de que simplemente se le devuelvan sus riquezas y su familia. Job es ahora un hombre cambiado, con una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. Esto nos enseña que el verdadero tesoro, el verdadero final feliz, no radica en las bendiciones materiales o en las circunstancias externas, sino en la relación íntima y transformadora con Dios que Job experimenta ahora. Es crucial notar que la restauración de Job no niega ni minimiza su sufrimiento previo. Las pérdidas que sufrió fueron reales y dolorosas, y no fueron simplemente borradas. Los hijos que perdió no fueron reemplazados por los nuevos. Más bien, Job experimenta una nueva fase de vida, enriquecida por la sabiduría y la perspectiva que ganó a través de sus pruebas. Este aspecto de la historia de Job nos enseña una lección vital. Aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas en el momento en que las vivimos, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien supremo. Este bien puede no ser lo que inicialmente imaginamos o esperamos, pero es algo mucho más valioso, un conocimiento más profundo de Dios y una transformación de nuestro carácter. La historia de Job no promete que todos los creyentes fieles experimentarán una restauración material como la de él. En lugar de eso, apunta a una verdad espiritual más profunda, que Dios es capaz de redimir incluso las experiencias más dolorosas y transformarlas en oportunidades para el crecimiento y la bendición espiritual. El secreto de Job nos muestra que, incluso si no entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Ahora que hemos desvelado el poderoso secreto de Job, la cuestión que naturalmente surge es cómo podemos aplicar esta verdad transformadora en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo puede este conocimiento antiguo impactar nuestra jornada de fe en el mundo moderno? Primero, necesitamos entender y aceptar que las dificultades no son necesariamente una señal del desfavor de Dios. La historia de Job desmantela completamente la noción simplista de que el sufrimiento siempre es un castigo divino por el pecado. Job era un hombre justo y aún así enfrentó pruebas severas. Esto nos libera de la mentalidad opresiva de que todo sufrimiento es resultado directo de nuestras fallas o pecados personales. En lugar de eso, somos invitados a ver nuestras luchas como potenciales oportunidades para crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, en lugar de preguntarnos inmediatamente, ¿por qué me está pasando esto a mí?, podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué puedo aprender sobre Dios a través de esto? Este cambio de perspectiva es profundo y puede alterar radicalmente nuestra respuesta a las adversidades. En segundo lugar, el secreto de Job nos enseña a valorar la experiencia personal con Dios por encima del conocimiento teórico sobre él. Así como Job pasó de oír sobre Dios a conocerlo personalmente, nosotros también somos desafiados a buscar una intimidad más profunda en nuestra relación con el divino. Esto puede significar dedicar tiempo a la oración contemplativa, meditar profundamente en las Escrituras o simplemente estar atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. El objetivo es pasar de un conocimiento meramente intelectual a una experiencia viva y transformadora de Dios. Otra aplicación crucial del secreto de Job es la comprensión de que Dios es infinitamente mayor y más complejo de lo que nuestra mente humana puede comprender. Esto nos invita a una postura de humildad y reverencia ante el misterio divino. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos o que parecen injustas, podemos recordar las palabras de Dios a Job, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada. Esto no significa que debamos suprimir nuestras preguntas o dudas, sino abordarlas con una actitud de apertura y confianza en la sabiduría superior de Dios. Finalmente, el secreto de Job nos enseña a valorar la transformación interior por encima de las circunstancias externas. Aunque Job fue restaurado materialmente, la verdadera victoria fue su transformación espiritual. En nuestras propias vidas, somos desafiados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás nos será añadido conforme a la voluntad de Dios. Esto significa priorizar nuestro crecimiento espiritual y nuestra intimidad con Dios, incluso en medio de las dificultades. Un aspecto crucial del secreto de Job, que no puede ser subestimado, es la importancia de la perseverancia en la fe. A lo largo de toda su prueba, Job se mantuvo firme en su creencia en Dios, incluso cuando no comprendía lo que estaba sucediendo o por qué sufría. Esta perseverancia no fue terquedad ciega ni una negación de la realidad de su sufrimiento. Al contrario, fue una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Incluso cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que él creía sobre la bondad y la justicia divinas,
El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, destaca específicamente este aspecto de la historia de Job. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto el fin que el Señor le proporcionó. El Señor es lleno de compasión y misericordia. Esta referencia no es solo un elogio a la resistencia de Job, sino un recordatorio poderoso para los creyentes sobre la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles. La perseverancia de Job no significa que él no tuvo momentos de duda o desesperación. El libro de Job está lleno de lamentos apasionados y cuestionamientos intensos. Job no escondió su dolor ni su confusión ante Dios. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, nunca abandonó completamente su fe. Continuó buscando a Dios, clamando por respuestas y justicia. Esta es una lección vital para nosotros. La verdadera perseverancia en la fe no es la ausencia de dudas o luchas, sino la determinación de continuar buscando a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La perseverancia de Job también nos enseña sobre la naturaleza de la fe madura. Una fe que nunca ha sido probada es una fe que puede ser fácilmente sacudida. Las pruebas, aunque dolorosas, tienen el potencial de fortalecer y profundizar nuestra fe. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe es purificada y fortalecida a través de las dificultades que enfrentamos. Pedro expresa esta verdad en su primera epístola. En esto ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser entristecidos por diversas pruebas. Esto sucede para que se demuestre que la fe que tienen, mucho más valiosa que el oro, que perece aunque refinado por el fuego, es genuina y resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. La historia de Job nos invita a comprender que las pruebas no son solo obstáculos a superar, sino oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso en medio de las tormentas. Este conocimiento transformador, que nos lleva de un entendimiento superficial a una experiencia personal y profunda con el Creador, es el secreto de Job. Nos desafía a buscar a Dios con perseverancia, no solo en los momentos de tranquilidad, sino también en los de adversidad, y a valorar la transformación interna por encima de las circunstancias externas. Hoy te invito a reflexionar sobre tus propias pruebas y dificultades. En lugar de verlas solo como obstáculos, considera cómo pueden ser una oportunidad para un encuentro más profundo con Dios. Busca a Dios con un corazón abierto, dispuesto a aprender y a transformarte en medio de la adversidad. No dejes que tus dudas te aparten, sino que en tus momentos de vulnerabilidad, recuerda que Dios está trabajando en ti y a través de ti para un propósito mayor. El secreto de Job nos enseña que al confiar en Dios en todo momento, podemos experimentar una restauración mucho más grande, una transformación espiritual que nos acerca más a Él. Por favor, comparte el video a quien crees que lo verá, y déjame en los comentarios de que te gustaría que hable en el próximo video, que tu fe se fortalezca y tu relación con Dios se profundice cada día más.